La campaña electoral norteamericana está en pleno apogeo. Lo que sucede en ese país no es un asunto meramente interno de Estados Unidos. Es algo que de una forma o de otra va a repercutir en todo el mundo, por algo es la primera potencia mundial. No solamente en cuestiones económicas, si suben o no los tipos de interés, o en cuestiones de política internacional, incluso con guerras declaradas, sino en otros temas decisivos, vitales, lo relacionado con la vida, el apoyo o no al aborto, la gran cantidad de dinero que se mueve también a nivel internacional sobre este tema, y de una forma muy particular en los últimos años, todo lo referente a la ideología de género, a esta dictadura cada vez más opresiva del relativismo. Por lo tanto, lo que está pasando en Estados Unidos de alguna manera afecta al mundo y no debemos ver la campaña electoral norteamericana como un asunto interno de ese país. En esta ocasión, esta campaña electoral está siendo polarizada por una cuestión: el trato a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, que afecta a una minoría, pero a una minoría muy importante. Se habla de 11 millones de personas. Según el candidato republicano Trump, que en este punto no puede ser más torpe, habría que construir un muro con México y expulsar a todos los ilegales. Es una cosa terrible que le está restando muchísimos votos. No sé si también le estará dando algunos, pero de luego entre los hispanos le está restando muchísimos votos. Como el arzobispo de Los Ángeles decía no hace mucho, de lo que se trata en este mundo no es de construir muros, sino de construir puentes. Pero tengo la impresión de que el debate en torno a la inmigración puede estar siendo utilizado conscientemente por algunos, por los medios de comunicación, por ejemplo, para distraer la atención de otras cosas. Es como el truco del mago, del prestidigitador. Llama la atención del público sobre un punto y mientras tanto con la otra mano es como él hace el truco que quiere hacer sin que nadie se fije. ¿Qué es lo que se está debatiendo de verdad en esta campaña electoral y lo que por lo tanto va a marcar, no sé si el futuro para siempre, pero sí el futuro para muchos años y no solo para los 4 años que dura un gobierno en Estados Unidos? Lo que se está debatiendo de verdad, de fondo, es la cuestión de la libertad. Un informe reciente de la Comisión de Derechos Civiles, presidida por Martín Castro. Esta comisión es una de las más importantes a nivel de crear opinión por su historia, por su prestigio. El presidente de la comisión, en este caso Martín Castro, ha sido nombrado por el presidente Obama, es decir, es una comisión que está en estrecho contacto con el gobierno que manda. Ha publicado un informe sobre lo que ellos consideran que es hoy en día la libertad religiosa. La libertad, y en este caso la libertad religiosa. El informe no puede ser más demoledor contra el derecho a la libertad religiosa. Martín Castro, el presidente de esta comisión, opina lo siguiente. Voy a leerlo porque no quiero que se piense que son frases mías. Dice que la libertad religiosa es un concepto hipócrita, sinónimo de discriminación, intolerancia, racismo, sexismo, homofobia, islamofobia, supremacía cristiana y cualquier otra forma de intolerancia. Es decir, nada menos que la comisión que tiene la obligación de velar por los derechos civiles en Estados Unidos, que está recomendando que se suprima la libertad religiosa, por lo menos tal y como ahora la hemos entendido. Es decir, que se suprima todo intento de disentir públicamente. Después vendrá el disentir incluso privadamente dentro de los propios templos, disentir públicamente de todo lo que el gobierno decida. Se ha acabado así, tajantemente, la libertad de expresión. Esto es una cuestión de Obama, es una cuestión de este señor Martín Castro, esto es lo que opina la candidata Clinton también. Voy a volver a leer en este caso unas frases de Clinton referentes al tema del aborto. Dice nada menos que esto: los códigos culturales, los credos religiosos y los prejuicios estructurales profundamente enraizados deberán ser cambiados. Y añade: los gobiernos deben emplear sus recursos coercitivos para redefinir
los dogmas religiosos tradicionales. La futura, dicen que más probable, presidenta de Estados Unidos, la señora Clinton, está diciendo ya antes de ser elegida presidenta, por lo tanto en su propia campaña electoral, que el gobierno tiene que emplear sus recursos coercitivos. ¿Qué son recursos coercitivos? ¿Presión? ¿Miedo? ¿Cárcel? ¿Leyes que impidan la expresión pública? Es que es asombroso que se atreva a decir esto en un país que es supuestamente la cuna de las libertades. Dice, para redefinir los dogmas religiosos tradicionales. No solamente no vamos a poder hablar y expresar aquello que, según nuestra religión, nuestra conciencia creemos necesario decir, sino que es que además se nos va a obligar a cambiar lo que debemos decir. Es decir, los dogmas religiosos tradicionales, que en nuestro caso están basados en la Biblia, en otro caso estarán basados en el Corán o en las tradiciones respectivas, tienen que ser cambiados. Las religiones tienen que ponerse en hilera, en fila, para rendir pleitesía a aquello que el gobierno decide. Es el fin de la libertad religiosa. Y si acaba la libertad religiosa, es el fin de la libertad de expresión, es el fin de la libertad, es el fin de la democracia. En el otro lado, vuelvo a repetir, el señor Trump no puede ser más torpe de lo que está siendo en lo que respecta a los inmigrantes, pero también esta semana ha hecho unas declaraciones que son abierta y claramente pro vida. Ha anunciado que si él gana va a nombrar jueces pro vida en el Tribunal Supremo, que es un organismo decisivo en Estados Unidos, y ha anunciado también que va a retirar todo tipo de subvención pública a la multinacional del aborto, la multinacional la negociante con los cadáveres de los niños asesinados en el vientre de sus madres, Planned Parenthood. Bueno, yo creo que este es un paso muy importante. Naturalmente, vuelvo a decir, está el problema grave, que no es un problema menor, de la cuestión de los inmigrantes. Esa cuestión, insisto, se está utilizando como el truco del prestidigitador para distraer la atención. Mientras tanto, se nos quiere colar, no solo en Estados Unidos, sino que el efecto va a ser para todo el mundo. Se nos quiere colar lo que de verdad importa. El fin de la libertad. No solamente no vamos a poder decir lo que pensamos o no vamos a poder enseñar dentro de nuestros propios templos lo que pensamos, sino que es que además se nos va a exigir, lo dice la candidata Clinton, que las religiones cambien su doctrina. Es decir, que pública y expresamente tengamos que decir que ahora es bueno lo que antes era malo. O eso, o nos convertiremos en no solamente políticamente incorrectos, que ya lo somos, sino en sospechosos y peligrosos y quizá tratados al mismo nivel que los terroristas. Está en juego la libertad, está en juego la democracia. Recemos. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.